Martes, 29 de abril. Es absolutamente excepcional un hecho de estas características. Hasta donde mi memoria alcanza y en la historia de Red Eléctrica nunca había sucedido un incidente de estas características en el sistema eléctrico peninsular español. Por tanto, estamos hablando de una situación, un incidente absolutamente excepcional y extraordinario. Sin baño, sin agua, sin información. Estamos en la calle como si no hubiésemos tenido billete, abandonados del sistema. Muy buenos días. La luz se hace en nuestro plató, una manera simbólica de contarles que España sale poco a poco del agujero negro en el que hemos estado sumergidos durante horas. Solo se han librado las islas. Un apagón total, cero energético, en la jerga de los expertos, que nos ha sumido a todos en el caos. Ni móviles, ni ordenadores, ni trenes, ni semáforos, ni datáfonos siquiera para pagar un menú del día. La lista es infinita y les vamos a contar y analizar con expertos causas, consecuencias y responsabilidades. Pero lo primero es saber cómo estamos a esta hora. Leire, tú estás en el corazón del sistema, Red Eléctrica. Actualízanos los datos. Susana, este es el lugar desde donde se suministra la electricidad a toda España. La última actualización que tenemos de las 7 de la mañana nos dice Red Eléctrica que se ha recuperado el 99,95% de la demanda. Eso es una producción de 25.794 megavatios. Lo que no tenemos hasta ahora es una explicación oficial. Hablaban ayer a última hora de un gran flujo en la demanda, es decir, más demanda que oferta, pero no podemos darles hasta ahora el porqué de ese apagón. Pues ya lo ven, hemos tenido un apagón histórico a pesar de que la propia compañía lleva desde comienzos de año desmintiendo rotundamente esta posibilidad. Y les quiero leer un tuit de apenas 20 días, el 9 de abril. Ante las informaciones publicadas, no existe riesgo de apagón. Red Eléctrica garantiza el suministro. Es más, se lo preguntamos aquí ya en noviembre de 2021 a la presidenta de Redella, a Beatriz Corredor, quien fuera ministra de Vivienda con Rodríguez Zapatero, y nos negó con contundencia que España pudiera sufrir un apagón. Lo primero que diría a todo el mundo es tranquilo, que no cambien sus hábitos de vida, que en España no puede pasar. Tenemos además muchísimas tecnologías distintas para poder garantizar el suministro eléctrico. No dependemos de una sola tecnología. Cuanto más diversificado, más seguro y más difícil que se produjera una incidencia. Este vídeo que acaban de ver se está viralizando, luego se lo mostraremos íntegro. Y también las veces que el propio Sánchez ha descartado ese gran apagón. Se nos acusaba entonces a los medios de alarmismo, como pasó con la pandemia, y ya ven. El caso es que en 5 segundos desapareció el 60% de la generación eléctrica del país y nadie nos sabe decir por qué. Vamos ya con las consecuencias. El transporte ferroviario ha quedado en vía muerta. 116 trenes en mitad de la nada. Aún quedan 3 convoyes por evacuar y las grandes estaciones, lo están viendo, han mantenido las puertas abiertas toda la noche para acoger a esos pasajeros desamparados. Enseguida estaremos en las distintas estaciones. Lo que nos cuentan ahora mismo es que en Barcelona no acaba de funcionar el Rodalies, cercanías, y eso que nos aseguraban que el tráfico ferroviario se iba a recuperar ya esta mañana. Nos vamos hasta esa estación. Antes quiero mostrarles un tuit de Óscar Puente, porque decía el ministro ya de madrugada que iba a dar una extensa explicación en redes sociales de cómo iba a ser esa progresión. Y Diana Mora, estación de Sants, nos tienes que contar si funcionan las cercanías, qué es lo que está pasando con el AVE. Insisto, nos aseguraban que iban a funcionar las cercanías, Rodalies, pero parece que no. Compañeros, me decís que no tengo a Lorena García, pero tengo a Diana Mora, pues voy con ella, que le estaba dando paso.
Sí, ahora mismo el camino hacia la normalidad aún está un poco alejado, digamos. Aquí se vive una situación todavía de semicaos. Hay decenas de miles de personas, muchísimos de ellos han pasado la noche aquí en Sants. Como decías, Susana, la circulación de Rodalies todavía no se ha restablecido y desde luego no está previsto que lo haga a lo largo del día de hoy por una inestabilidad en la red eléctrica. Por precaución han decidido de momento suspender la circulación de Rodalies. En cuanto a la alta velocidad, sí que circulan algunos trenes hacia Madrid y también hacia el norte de Cataluña, pero por ejemplo, de momento nada del corredor mediterráneo, los trenes de alta velocidad del corredor mediterráneo, tampoco hacia Andalucía y hacia otras zonas. De momento estamos aquí muy pendientes de lo que ocurra. Me quedo con tanto con que Rodalías no funciona, Cercanías no funciona y sí algunos de los trenes de AVE, a pesar de que el corredor mediterráneo se está viendo todavía afectado. Los aeropuertos funcionan a medio gas, aunque ahí la incidencia ha sido menor. De los 6.000 vuelos programados para el día de ayer, se han cancelado unos 350 y el problema era llegar y salir de Barajas. Toda una odisea. Raúl García, cuéntanos si se ha restablecido ahí la normalidad al 100%. Pues al 100%, ni siquiera al 50%. Fíjate en las pantallas, no aparece ningún vuelo cancelado, ningún vuelo en rojo, pero lo que quiero que veas, Susana, es esta inmensa cola. Estamos hablando de cientos, por quedarnos corto, porque seguro que supera el millar de personas los que están esperando para llegar al mostrador de la compañía aérea que opera en Barajas. Llega hasta allá. Buena parte de estas personas están intentando reclamar para ver qué va a pasar con sus conexiones y también buena parte de ellos han pasado la noche, han dormido aquí, como podemos ver a gente sentada como puede en distintas estancias y en distintas zonas del aeropuerto. Tú lo decías al principio, nos dicen en AENA que la normalidad es relativa. Había ayer, porque nos remiten a las cifras de ayer, 6.000 vuelos programados, de ellos únicamente se cancelaron 344, pero lo que vemos es que las incidencias están muy presentes, al menos en la T4. Pues la gran pregunta a esta hora es ¿qué pasó? La explicación oficial es que a las 12:33 del mediodía, 15 gigavatios se esfumaron del sistema eléctrico en tan solo 5 segundos. Para que se haga una idea, eso equivale al 60% de toda la demanda. Más de la mitad de los consumidores enchufados en ese momento. Eso es lo que ocurrió, pero aún nadie ha contado por qué. Y vamos a analizar todas las hipótesis. Tardó 6 horas Pedro Sánchez en comparecer y no descartó ninguna. El PP le afea el apagón informativo. ¿Qué ha provocado esta desaparición súbita del suministro? Es algo que los especialistas aún no han podido determinar, pero lo harán. Y las instituciones del Estado competentes y todos los operadores privados están trabajando de forma coordinada para comprender qué ha pasado. La preocupación va creciendo y la desinformación se va acumulando. Llamamos a la responsabilidad y el Gobierno tiene que ser responsable de esta ausencia de información sin precedentes. En una caída de la electricidad generalizada en nuestro país necesitamos tener información puntual. En esta primera intervención pública, Sánchez pidió no especular hasta tener datos contrastados, pero lo cierto es que desde el primer minuto sobrevoló el ciberataque y la sombra de Putin. Y uno de los que se atrevió a verbalizarlo fue el presidente andaluz Juanma Moreno. Preguntaremos a su antecesora en el cargo, a Susana Díaz, qué le parece esta conjetura. Escuchen. Lo único que tiene pinta a través del centro de precisamente que nosotros tenemos en materia de ciberseguridad de Andalucía es que todo tiene pinta de un ciberataque. Por ahora todo apunta a que puede ser un ciberataque, pero no tenemos constancia porque no hemos tenido comunicación del Gobierno ni tenemos certidumbre. Solamente con nuestros datos en Andalucía tiene evidentemente un apagón de esta naturaleza, pues puede ser un ciberataque. Una suposición, la del ciberataque, que de momento la Unión Europea descarta. Digamos que se apresuró mucho a descartarlo. Enseguida intentaremos contrastarlo. 8 comunidades autónomas, 7 del Partido Popular y Castilla-La Mancha del Partido Socialista, han pedido el nivel máximo de emergencia, el 3. Eso significa que el Gobierno, más concretamente el desautorizado ministro Marlaska, asume el mando y la coordinación de todos los recursos. Es justo lo que la Comunidad Valenciana no hizo en la Dana, a pesar de que el propio Núñez Feijóo se lo aconsejó a Mazón. Y en esta ocasión, Mazón sí lo ha solicitado. Madrid es una de esas regiones que ha pedido el bastón del Gobierno central, el bastón de mando. Su presidenta Ayuso visita a esta hora el centro de coordinación del 112, Javier Revuelta. Vamos a hablar enseguida con ella, con la presidenta madrileña.
Así es, Susana. Ahora, en estos momentos Isabel Díaz Ayuso está reunida con el 112 para analizar cómo ha evolucionado esta crisis eléctrica y cuando termine esta reunión hablará con nosotros en directo. Lo que nos trasladan desde aquí, la sede del 112 de la Comunidad de Madrid, es que donde más han tenido que trabajar es en la evacuación de los ascensores de las localidades del sur y este de Madrid. En unos instantes, Isabel Díaz Ayuso en directo en Espejo Público. Imaginen lo que supone pasarse horas encerrado en un ascensor. Bueno, tenemos el plató sembrado de expertos en situaciones de crisis y energía. Les voy a pedir un titular de lo ocurrido en una sola palabra. Empiezo por ti, Álvaro Frutos. Tú fuiste director de gestión de crisis en la Moncloa. ¿Qué ha podido ocurrir? Yo creo que lo importante es que todos los días sale el sol y ahora lo que hay que empezar es eso, a ver poquito a poco hacia dónde caminamos. Pues Ramón Roca, director del periódico de la Energía. ¿Alguna explicación? Buenos días, pues de momento inexplicable, un poltergeist eléctrico en toda su inmensidad. Un poltergeist eléctrico, ¿eh? Bueno, pues hay quien lo veía venir. Atención a la alerta que lanzaba Repsol hace tan solo 5 días. Advertían de problemas en el suministro eléctrico que obligaron a paralizar su refinería en Cartagena. Les contaremos enseguida cómo justificaban esa alarma. Insisto, hace 5 días. Y bendito kit de emergencia para quienes hicieron caso a la Comisión Europea hace justo un mes. Recordarán esa mochila de supervivencia que nos recomendaban preparar para sobrevivir al menos 3 días y que muchos se tomaron a broma. Pilas, linternas y transistores han sacado ahora a más de uno de un apuro. Y pendientes de cómo abre la Bolsa de Madrid, a la que ayer apenas afectó el apagón, estamos también porque los mercados funcionaron con normalidad gracias a los generadores que tienen de soporte y la negociación se redujo a casi la mitad, pero el IBEX 35 cerró en positivo. Y con otra bolsa, la de la compra, ¿qué pasa? Neveras y congeladores se quedaron sin energía durante muchas horas y un nutricionista nos explicará cuándo empieza a ser peligroso el consumo de productos que hayan perdido esa cadena de frío. Un consejo en estos casos es abrir la puerta del frigorífico solo lo imprescindible. ¿Qué ocurre con lo que tenemos en el congelador? ¿Cuánto aguanta? Bueno, yo no he abierto el congelador en todo el día, sigue muy frío hasta ahora. Vamos a ver, claro, tenemos bastante comida. Ahora mismo está perfecta, pero todo depende de cuánto tiempo dure en llegar la luz. Y menudo escaparate para España, ¿eh? Cuando el Partido Popular Europeo celebra hoy su cónclave en Valencia. Una celebración polémica además porque justo hoy se cumplen 6 meses de la trágica Dana Rosa Rodríguez y el PP ha intentado trasladar ese cónclave a Madrid, pero no ha podido hacerlo porque el coste era muy elevado. Así es, Susana, buenos días aquí en Feria Valencia, donde estamos. Ya está todo preparado para que arranque esa gran cita del Partido Popular Europeo. En el exterior, como veis, empieza a desplegarse un fuerte dispositivo de seguridad porque podrían producirse algunas protestas. De momento, como decimos, todo sigue en marcha y si se sigue manteniendo ese guión, Alberto Núñez Feijóo dará la bienvenida a los cerca de 1.700 asistentes con un discurso al mediodía. Será en un acto de apertura en el que, pese a que no aparece por escrito en el programa oficial, también intervendrá con una breve declaración institucional Carlos Mazón. Son las 12:30 del mediodía y todo el país se va a negro. Apagón en España, apagón masivo. La incertidumbre y el caos son inmediatos. ¿De verdad? Millones de personas se quedan a la vez sin luz e incomunicadas. Un poco caótico todo. Buscando soluciones ahora. Hay decenas atrapadas en todo tipo de ascensores. Ha ido la luz estando en el ascensor, tío. Abuelo, ¿cómo estás? O colgados de fachadas a centenares de metros de altura. Que no hay luz, pues han quedado colgados. Supongo que no tendrá agua, ni móvil, ni nada encima. Como en este funicular de Bilbao. Vamos una hora para llegar hasta aquí. El centro de las ciudades se convierte en una ratonera. El gran apagón. Porque los semáforos no funcionan y los atascos son kilométricos. El tráfico es caótico. El colapso se extiende a gasolineras, carreteras y circunvalaciones. Accesos a la M30 completamente parados. En las grandes ciudades el metro tampoco funciona. Los pasajeros han tenido que evacuar a pie y en penumbra. La circulación ferroviaria queda suspendida. De las estaciones no salen trenes y en algunas se viven momentos de tensión. No sabemos nada. No. Es responsable.
110 trenes en ruta se paran en mitad de la nada. No llega energía a la catenaria, dejando incomunicados a más de 30.000 viajeros. Llevamos aproximadamente ya una hora. Infraestructuras críticas como hospitales No podemos trabajar. y aeropuertos sobreviven bajo mínimos gracias a generadores autónomos. Por lo menos terminar lo que se está operando. En las primeras horas, el presidente Sánchez se traslada a Red Eléctrica, desde donde se coordina el suministro. Se ha producido la desconexión del sistema peninsular eléctrico español. Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares se libran del colapso. Es absolutamente excepcional un hecho de estas características, que deja abiertas todas las hipótesis. Porque ha habido un fallo en el sistema, se podría llegar a hackear la red eléctrica. Con el paso de las horas, emergencias y policía se multiplican en angustiosos rescates. Algunos comercios se han visto obligados a cerrar y en otros hemos visto aglomeraciones de gente en busca de víveres. Imágenes recurrentes en las colas de los cajeros para sacar efectivo. ¿Cuánto lleváis esperando? Una hora. Y mareas humanas caminando de camino a casa o al trabajo. ¿Dónde van? Varias comunidades autónomas solicitan a Moncloa elevar el nivel 3 de emergencia. Para que el ejército pueda preservar el orden. Tras el Consejo de Seguridad Nacional, Sánchez comparece 2 veces, sin preguntas ni muchas respuestas. Se están analizando todas las causas potenciales. Después de horas de incertidumbre, la luz ha ido regresando progresivamente. Con la mitad del suministro restablecido y una larga noche por delante, España empieza a ver la luz tras el peor apagón de nuestra historia. ¡Vamos! Era imposible que sucediera, pero acabó ocurriendo y aquí se lo contamos hasta las 3 de la tarde cuando tomó el relevo Sandra Golpe. Lo digo y me reivindico porque no sé hasta qué punto alguien nos vio desde sus casas. Ya me gustaría ayer haber funcionado a pilas como hacen en la radio, ¿verdad, Lorena? Tú estabas, esta mañana te has ido a Atocha. Cuéntanos cómo se está restableciendo ahí el servicio. Pues mira, los problemas siguen siendo muy palpables, ¿eh? De hecho, nosotros no hemos podido hacer el directo en esa primera conexión en la parte en la que teníamos previsto, que es donde están todas las colas esperando, y eso también es consecuencia de la situación ahora mismo aquí en Atocha. Hay miles de personas en esas colas no esperando a coger un tren para llegar a su destino o ir a su lugar de residencia, como es el caso de muchos de ellos, sino en largas colas en los mostradores de atención al cliente y para ver si los pueden reubicar en los próximos minutos. Lo que nos dicen es que aunque la circulación está ya restablecida en algunas de las líneas, por ejemplo, problemas en la conexión con Zaragoza, su paso por la provincia de Guadalajara, también hacia Barcelona, evidentemente, y también en el corredor mediterráneo. De hecho, hace unos minutos hablábamos con una joven, ella ha pasado la noche aquí, su pareja tiene problemas de movilidad porque tiene una lesión en el tobillo y han tenido que dormir de cualquier manera. Si os parece, nos vamos a acercar para ver esas pantallas, porque como te digo, sí que están saliendo trenes, sí que están llegando también trenes aquí a esta estación de Atocha, pero lo que nos dicen la mayoría de los pasajeros es que hay falta de información. De hecho, lo que hemos visto es a algunos de los trabajadores de Renfe directamente con un megáfono informando y haciendo fila para llevar a los pasajeros hacia las terminales. Vamos a acercarnos por aquí porque hay muchos pasajeros, como te digo, buscando información. Estas chicas, por ejemplo. Muy buenos días. ¡Oh! ¿Estáis esperando un tren? Sí, sí. ¿Dónde viajáis? Viajamos a Barcelona. ¿Y os habéis quedado tiradas por el apagón? ¿Viajasteis ayer? ¿Teníais que viajar ayer? ¿Cómo ha sido? Sí, ayer, pero... ayer. No hablamos muy bien español, no estamos... ¿De dónde sois? De Polonia y ella de Noruega. ¿Cómo vivisteis el día de ayer? Porque imagino que vuestras familias preocupadas. Sí, muy mal. Estamos solas. No podemos usar el móvil o... Nada, 7 horas caminando para buscar un hotel. Y no hay libre, nada. Nada. Sí. Un poco difícil, pero a la final tuvimos un hotel. Y hoy os han dicho viajar, vais a Sants, entiendo, ¿no? A Barcelona. Sí, pero no sabemos dónde tenemos que ir. Pues Susana, si te parece, vamos a ayudar a estas chicas porque es verdad que hay muchos pasajeros, muchas gracias y buen viaje, que nos están pidiendo ayuda con los móviles. No tienen, no tienen cobertura y no tienen batería. Se han quedado sin batería porque los cargadores que hay aquí están ya totalmente colapsados. Susana, vamos a seguir buscando historias de pasajeros. Muy bien, pues